Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos todos a este podcast. Un día más aquí con su servidor René. Y hoy hablaremos de un tema que mayormente la mayoría de la gente conoce. Hoy hablaremos de la Divina Comedia, así es, específicamente del infierno de Dante. La Divina Comedia fue escrita entre 1304 y 1321 por un poeta llamado Dante. El poema está dividido en tres partes y cuenta el viaje del peregrino por el infierno, acompañado por Virgilio y Beatriz. Virgilio es un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, aparece como su guía a través del infierno y el purgatorio. Y hablaremos un poco de lo que es el infierno dentro de este podcast, ¿verdad? Nos enfocaremos en lo que es el primer acto, la entrada al infierno y en el infierno, ya que en eso nos centraremos dentro de lo que vamos a hablar hoy como tal. No solo hablaremos del infierno de Dante, sino que también lo explicaré de manera semiológica, así es. Lo explicaremos dentro de un análisis semiológico y dirán ustedes, ¿qué es un análisis semiológico? Bueno, el análisis semiológico es una manera de abordar los fenómenos lingüísticos a la vez desde el ángulo sintáctico y semántico y pragmático. Este último es un poco vasto en cuestión del mismo, ya que toma un poco todos los aspectos de la situación de la comunicación, desde los mecanismos biológicos hasta los procesos psicológicos. De igual también haremos y resumiremos lo más posible el tema. Para hacerlo lo más intuitivo posible y que sea entendible, primero nos centraremos en las características dentro de lo que es la primera parte como tal. Como se sabe, la Divina Comedia cuenta el maravilloso viaje del autor por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por Virgilio, ya lo había mencionado antes, con la intermediación de una bella mujer florentina llamada Beatriz. La obra en sí expone la visión grecorromana. ¿Qué es la visión grecorromana? En aquellos tiempos los romanos tenían instintos por dominar tierras y expandirse, así que esta nueva cultura que se desarrolló, que fue la grecorromana, se expandió hacia Grecia y ocurrió que saliera una cultura romana agresiva con una combinación de la cultura intelectual refinada de la Grecia en aquellos tiempos y parte de la cultura cristiana, que es parte base de la Roma de aquellos tiempos, ya que está todo combinado y pues semiológicamente lo detalla todo en la historia del autor por basarse en el infierno de la religión cristiana como tal. Nos da una visualización de dichos conceptos que se puede tratar de un representamen enfocado a representar dichos objetos, que es como lo visualizamos dentro de la lectura. Dentro de eso nosotros somos el interpretante de dicho contenido. Dante, el autor del infierno, está dividido en 9 círculos, de los cuales en cada círculo constamos de una representación constante de dichos objetos, de tanto de todo lo que las alegorías y símbolos que el autor menciona como tal, tales como son la salvación religiosa, el amor divino y la ética cristiana sobre todo. No consta de mucho apoyo visual, ya que es un libro y por eso el representamen y el objeto son parte del interpretante, porque él lo emplea en diferentes realidades, ya que cada quien tiene una percepción diferente de la realidad como tal. El mismo autor incluso hasta parafrasea en la historia, ya que no es solo una historia normal, sino que consta de cantos, como así algo referido a poemas, cosa que hace que nuestra percepción de la realidad del libro cambie constantemente. Al principio les hablé que era una historia, pero realmente son cantos o son poemas. No lo sabes hasta que lo lees. Entonces ahí es cuando desde un principio, que cuando ni siquiera sabes qué es el libro en general, puedes tener diferentes realidades y diferentes símbolos que crean en tu cabeza como tal. Y eso lo explicaremos un poco más adelante. Y estábamos que era algo referido a poemas, cosa que hace que nuestra percepción de la realidad y del libro cambie constantemente.
¿Por qué lo digo? Pues porque la primera vez que lo interpretamos como historia o relato, luego la realidad al objeto, representación, cambio a cantos y después la realidad es que en realidad son poemas como tal dentro de la Divina Comedia en las tres partes, en las tres divisiones. Nosotros nos centraremos en lo que es el purgatorio y el infierno e intentaré explicarlo de una manera que sea entendible para todos nosotros, ¿verdad? Son poemas como tal, también explicaremos esto más adelante, resumiendo y observando todas las características de los círculos en cuestión, ya que todo lo que nos rodea es un signo. Efectivamente, todo lo que nos rodea es un signo. Así como lo menciona Peirce en su definición del signo, representamen es algo para alguien y represento se refiere a algo en algún aspecto. En este caso para Dante el significado o la representación nos aborda a lo que es la religión cristiana de aquellos tiempos hasta las actuales, de hecho, porque verdaderamente no han cambiado las ideologías cristianas en todos sus aspectos y nos aborda esos temas. Cada círculo del infierno contiene pues un pecado en particular, ¿verdad? Así como lo mencionan, están divididos por 9 círculos del infierno y van de mayor a menor. Más adelante los explicaremos todos. El, Eso es así y crea en la mente, o sea, eso es otra cosa. Represento, refiere a algo en algún aspecto, carácter, se dirige a alguien. Esto es, y crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que el libro no especifica dibujos como tal o representaciones gráficas para poder desarrollar el signo en su totalidad, que es cómo percibimos las cosas. Eh, Nosotros lo desarrollamos a partir de la imaginación, por eso de cierta manera estoy mencionando a Peirce en sus definiciones, porque estamos imaginando cómo es su viaje por el infierno, desde el purgatorio hasta el paraíso, y como tal no, tal vez no podamos ver lo que él vio a la hora de escribir la historia, que es, tal vez lo podríamos ver que es un signo equivalente, pero lo podemos ver más desarrollado, como por ejemplo en la primera parte de la entrada al infierno, nos menciona Dante que hay muchas bestias y grandes selvas y todo está perdido en una selva con muchas bestias rodeándolo. Entonces se dirige a un lugar y ese lugar es la entrada al infierno. Es un lugar muy oscuro y deplorable. Entonces, dentro de lo que les estoy diciendo, hay un concepto de imaginación y un concepto de un signo dentro de sus cabezas. Es una representación del signo como tal. Así que, como asegura Peirce, los signos generan ideas entre la mente de la misma persona en cuestión. Todo es un signo como tal. En sí, el autor, ya que es un libro, esto es algo que va más aférrimo a la teoría de Peirce, que es que todo signo genera idea y como tal, pues es la cuestión de uno, ¿verdad? O sea, ver en su realidad. Yo puedo imaginar diferente una selva y ustedes pueden imaginar diferente otra selva o las bestias pueden ser tigres, leones, guepardos. Es diferente acorde a la realidad y de la manera en la que se presenta el signo en cada uno de nosotros. Y también en cuestión de todo lo que es signo como tal, a la hora de leer el libro también generamos signos, que eso ya lo había mencionado antes, dentro de nuestra mente sin necesidad de generar más signos, porque como tal el mismo autor nos está presentando qué es lo que debemos de ver. El signo está ahí, solamente que cuando nosotros lo leemos lo interpretamos de esa forma, o cuando ustedes pueden leerlo pueden interpretarlo de diferentes maneras. Son muchas formas en las que se puede interpretar la Divina Comedia, y más como el autor parafrasea mucho, habla habla en poemas, es un poco más difícil de entenderle, pero la verdad es que es un libro con muchas características de la salvación, el amor divino, simbolismos cristianos demasiados, el pecado, eso es algo que representa mucho como tal.
Y esto está dividido a través de 33 cantos y yo voy a hablar acerca de los 9 círculos del infierno, que es una de las partes más extensas del libro como tal. Del, las imágenes, nuestra percepción hace que veamos lo que el autor ve y cómo dice y lo genera. Así es un similar a lo que está dando a generar, así como también lo asegura, requiere de la intuición de la imaginación. Podemos determinar qué hacer, crecerá al criticar más los signos en ese proceso y es denominado como el interpretante del primer signo. El interpretante del primer signo somos nosotros a la hora de recibir el mensaje. Nosotros lo interpretamos a nuestra forma, a nuestra semejanza como tal. Es una parte de la triada de las explicaciones del signo de Peirce como tal. Ahora que hablamos un poco más acerca de lo que son los temas de lo que vamos a hablar básicamente en torno a la explicación semiológica bueno, de los círculos en general. Podemos ir hablando de cada uno para que la gente no se pierda, ¿verdad? Darles un contexto de lo que son todos los círculos y de lo que abarcan. De lo primero que vamos a hablar es del primer círculo, que es el limbo. Es el círculo más extenso del infierno y aquí yacen los paganos virtuosos y las personas que fueron buenas pero que por no haber sido bautizadas no pueden entrar al cielo. Dante lo describe como un lugar con prados y castillos. Esto es una primera generación del signo como tal en torno a nuestra imaginación, ya que nosotros podemos imaginar los prados y los castillos y podemos quien tenga pues obviamente un conocimiento más del tema pues sabrá lo que es un pájaro virtuoso o personas que fueron buenas por no haber sido bautizadas, el bautismo. Esa es una generación de un signo y nosotros somos los interpretantes del primer signo como tal. También otra cosa que podemos mencionar antes de ver al signo como tal es que se deben de cumplir ciertas condiciones para ver si es un signo. Debe tener cualidades para distinguirlo, debe de ser representable, debe tener un objeto, la relación con el cual el representable no basta, necesita de un tercer elemento necesario y suficiente y que se cumpla una condición triádica donde el representante sea reconocido como objeto y esto se da a través de un interpretante. Como tal, el autor Peirce nos asegura que el signo es algo que está en lugar de otra cosa y tiene sentido para alguien. Eso es para Dante, tenía el sentido del signo que tiene lugar dentro de otra cosa y nosotros pues lo percibimos, ¿verdad? En base a nuestra cultura como tal. Según también lo narra Eco, la cultura es parte de la semiótica, entonces es también pensar en el prospecto de que las personas que nos han dicho del infierno, de los pecados paganos, o sea, todo ese tipo de cosas que hemos estado viendo durante toda nuestra vida, que nos la han enseñado, es parte de lo que nosotros hemos visto. Bueno, no visto, sino más bien realmente el signo que se ha plantado dentro de nosotros, porque realmente nadie ha visto el infierno, nadie ha visto a las personas que están dentro de él y ni siquiera se han visto, o sea, qué clase de castigos oscuros hay dentro del infierno, entonces no es posible dar a entender algo así, sino más bien que en base a toda nuestra cultura nos ha desarrollado ese tipo de ese tipo de visión, ese tipo de signos para poder interpretar este tipo de cosas, ¿verdad? Y es por eso que es más fácil entender el infierno de Dante, porque si alguien que no entiende el signo de lo que es el infierno, de lo que es Dios, o ese tipo de cosas que son cosas tan generales que nosotros hemos visto casi toda nuestra vida, pues obviamente no va a entender y no va a saber explicar qué es ese signo que está comprendiendo, ¿verdad? Te preguntará, pues, ¿quién es Dios? ¿Sabes? ¿Quién es el infierno? O sea, porque no va a saber, entonces no va a poder recibir el signo como tal y la interpretación y todo, pues obviamente no va a servir de nada. Por eso el autor asegura que tiene que ser, tiene que estar en otra cosa y tiene que ser el sentido para alguien.
en ese caso tiene sentido también para nosotros. También nos asegura que